Luj Unai, Lujanay, o en nombre español, Lucía, como la habían bautizado, una niña de 13 años, de Santa Victoria Este. El nombre, Luj Unai o Luj Anay, muy bonito, sonoramente bonito, es de la etnia Wichí. 13 años, reiteramos. El hombre, alto, rubio, con un delantal blanco, barbijo blanco, también una gorra, un gorro blanco, un gorro terapéutico blanco, le hizo ingresar a la niña a una gran carpa en las afueras de Santa Victoria Este. Santa Victoria Este es una localidad ubicada alrededor de 200 kilómetros al este de la ciudad de Tartagal y mucho más de 500 de la ciudad de Salta. Se encuentra a pocos kilómetros, 5 kilómetros, de el río Pilcomayo, que separa precisamente Argentina de Bolivia y de Paraguay. Precisamente está a también pocos kilómetros, 3 kilómetros, del hito Esmeralda, o hito 1, pues es el hito y el punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Todo esto lo hace una plena zona fronteriza y está habitada prácticamente en un 80% por población originaria, por indios, como se les decía generalmente. La gran mayoría, el gran porcentaje, Wichí, aunque también hay chulupíes, chorotes, pero como dijimos, prácticamente el 70% son Wichí. O sea, los originarios, cuando se dice originarios, son los dueños originales de la tierra, de lo que es nuestra Argentina. Luj Anay, muy tímida, sumisa, unos rasgos bonitos en su piel oscura, menudita, muy delgada. Le hizo caso al médico, quien apoyó su gran mano en la espaldita. Le hizo pasar y le dijo: sentate en la camilla. La niña obedeció. El médico se dio vuelta, atendió algún instrumental, leyó algunos papeles, se volvió y le dijo: todavía vestida, tenés que desnudarte. Y la nena lo miró, extrañada. Y entonces comenzó a desvestirse las pocas, escasas prendas que tenía la niña Wichí. Escasas y miserables prendas. Quedó desnudita. El médico comenzó a palpar partes de su cuerpo. Luego el palpado pareció dejar de ser médico y comenzó a tener un cierto tinte lascivo. Minutos después, Luj Anay había sido violada. El médico le puso en la mano unos pocos billetes y la despidió. Nunca más volvieron a verse. En 1994, alrededor de marzo de 1994, nació un bebé, piel oscura, rasgos Wichí, pelo rubio y ojos celestes. Desde esa época, a los niños con estas características étnicas, mestizos, entre mujeres Wichí, reiteramos, niñas y adolescentes, entre 11 y 17 años,
y profesionales pertenecientes a la Fuerza Humanitaria de los Cascos Blancos en Santa Victoria Este, a esos niños, fruto de esas relaciones, esos embarazos no deseados, que bien podrían llamarse casi abusos sexuales o violaciones, a esos niños, niñas, les llaman los casquitos, por ser hijos de los cascos blancos. Pero también por la notoria diferencia de sus cabelleras claras con respecto a las cabelleras de color oscuro de los wichí de los pueblos originarios. Para esa época, este caso lo conocimos personalmente formando un contingente de estudiantes de antropología, encargados por la Facultad de Humanidades, la Escuela de Antropología en aquellos años, para realizar un relevamiento acerca de las necesidades básicas insatisfechas. Había pasado un tiempo después de la enfermedad que asoló el norte de Argentina, prácticamente Argentina, pero el norte de Argentina, concretamente en Bolivia, sur de Bolivia, norte de Jujuy y norte de Salta, fue particularmente extremo. Tanto así que intervino el gobierno nacional y por entonces el presidente Carlos Menem decidió crear la Fuerza Humanitaria Cascos Blancos, que era una fuerza de paz con la cual pretendió y finalmente fue aceptado, que conforme un contingente de paz para catástrofes humanitarias en la tierra, en el mundo. Existe todavía esa fuerza. Si bien tiene otro ámbito de aplicación y se han modificado mucho porque supo tener muchas connotaciones bastante polémicas. Una de ellas, por ejemplo, lo que hacían sus integrantes en poblaciones desguarnecidas. Además de lo que observó este grupo de estudiantes de antropología, de los cuales formaba parte, lo corroboramos en el año 2007, ya no solamente con esta niña de 13 años entonces, sino ya con una mujer y un niño, en el año 2007, como periodista. Habían pasado muchos años y ahí corroboramos lo que decíamos. Les decían los casquitos. El antropólogo John Palmer, inglés, con una tesis llamada La espiritualidad wichí, ganada con honores en la Universidad de Oxford. Reiteramos, antropólogo de Oxford, una de las mayores y más prestigiosas universidades del mundo, y obviamente en Inglaterra. Este antropólogo, pastor, cristiano pastor, se radicó en Santa Victoria Este primero, luego en Tartagal, se casó con una wichí, tuvo hijos y a los 69 años, el año pasado, falleció. A él les entrevistamos también y dijo, sí, le dicen los casquitos y a ellos no les cae en ninguna gracia. Porque lamentablemente son los bastardos del pueblo. No son ni criollos, no son aborígenes, tampoco son blancos. Deben ser alrededor de 20, según los registros que ha hecho John Palmer, porque no existen registros oficiales, no hubo denuncias, tampoco reconocimiento de la fuerza, esta fuerza humanitaria, los cascos blancos, en aquel año, llegaron en el año 1993 y se retiraron en 1995. No existe ningún registro oficial.
excepto este testimonio, lo que está escrito por parte de Joel Palmer, aquel relevamiento de antropología, no existe nada más. Aunque usted puede ir a Santa Victoria Este y darse cuenta. Hoy son niñas, niños, de entre 29 y 31 años, fácilmente reconocibles, absolutamente reconocibles. Muy parecidos, capaz que algunos recuerdan, una foto que se hizo mundialmente famosa de un niño afgano con ojos verdes mirando fijamente a la cámara. También un mestizo, también fruto de una relación, en este caso de fuerzas, también supuestamente salvadoras, que nació fruto de los originarios de Afganistán con las fuerzas de la OTAN. Santa Victoria Este continúa con sus necesidades básicas insatisfechas. De 1.100 habitantes que tenía alrededor de 1994, ahora tiene alrededor de 1.800. Solo un 30% vive en la zona urbana y solo apenas un 15% tiene un sueldo registrado en blanco. Son los que trabajan en la municipalidad, algunas otras dependencias oficiales, municipales, provinciales y algunas pocas nacionales. Llegan muchas voluntarias de fuerzas, fundamentalmente de ONG, que hacen un excelente trabajo, algunas de ellas de carácter confesional. La pobreza continúa. Los niños blancos, hijos de blancos y de niñas huichí también. Luj Unay todavía sufre ese embarazo no deseado y el fruto de una unión forzada. Sabes que son tremendas hoy mis ganas de ir a verte, pero ver llorando a mi vieja, créeme que se hace más fuerte. Qué duro, ¿no? Qué historia. Honestamente, debo decir, Darío, que muchas de las historias que contás acá, en los años que llevo laburando, que por supuesto son muchos menos que los tuyos, los tocaba de oído. Viejo. No, hablo de la experiencia tuya, del tiempo que llevas laburando. Entiendo. Pero digo, la mayoría de los casos que fuiste relatando acá, el de Simón Hoyos, el de Almita, varios yo ya los conocía, pero este debo reconocer que no conocía. Si yo te pido que lo sintetices y que me contés en un minuto, ¿cuándo, cómo y qué pasó? 1993, enfermedad del cólera, Santa Victoria Este. El presidente Carlos Menem decide crear la Fuerza Cascos Blancos, sí, y sus integrantes, la mayoría profesionales médicos, vestidos para la ocasión, guardapolvo blanco, todo de blanco. Sí. Todo de ellos era de blanco. Mayoría profesionales médicos, como se diría, sureños. Llegaron a sureños, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Gente del centro del país. Exactamente. Llegaron a Santa Victoria Este y con la misión de colaborar. Por la enfermedad del cólera estaba muriendo gente. Recorrieron las zonas, me estoy refiriendo a Santa Victoria Este, las zonas rurales, eran 36 comunidades. El Chaco salteño. Y es una costumbre espantosa que practicada por algunos criollos, o sea, los pobladores nacidos allí, pero que no son originarios. El chineo. Exactamente, bien lo estás mal diciendo. Mal llamado chineo, pero... ¿Qué violaciones? Sí. Manotear a una changuita, a una menor de edad, a una nena, con la historia de ellas lo quieren,
ellas quieren. Esa es la idea, ¿eh? Ellas quieren. Claro, pero esto es más grave El manoteo. aún. Claro, acá la cuestión es que es institucional. Claro. Además, que se fueron y dejaron embarazadas a algunas niñas. Y como no hay denuncia, es casi imposible que un wichí vaya a hacer una denuncia. En los últimos años comenzó a sí, hacer... había algo. Pero estamos hablando, hace 30 años Claro. estamos hablando. Era imposible. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para el antropólogo, la antropóloga, es muy difícil llegar al lugar y pretender hablar con una mujer mayor de edad, ni hablar con una niña. Porque las costumbres, la cultura, no permite hablar con una mujer. Primero hay que hablar con el cacique y después Claro. con varones. No, de hecho, muchos caciques están involucrados en esta práctica. Son quienes dan el visto bueno, lamentablemente. No solamente caciques, sino también familias, por plata, Y sí. se vende esto. Sabes que mientras te escuchaba, yo tenía una amiga de Haití. Éramos compañeras de la facultad y éramos muy amigas. Ella había venido a Argentina a estudiar y recibirse y me contaba situaciones muy similares con los cascos azules que llegaban a Haití a supuestamente brindar ayuda humanitaria, pero sin embargo se aprovechaban de la vulnerabilidad de esa sociedad, de esa comunidad, sobre todo de las mujeres, y abusaban de ellas sexualmente por una pasta de dientes, por un paquete de azúcar. Era algo común que estaba recontra naturalizado de las dos partes. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La peligrosidad y sobre todo lo difícil es que cuando el abuso viene de niveles institucionales altísimos. Terrible. Imagínate, era toda una misión súper importante que llega a Exactamente. Salta, decía, son héroes estos tipos que vienen, los médicos profesionales de salud, que se vienen al culo del mundo, por decirlo de alguna manera, al interior más profundo de nuestra provincia, vienen a hacer una obra humanitaria y terminan siendo en realidad unos abusadores. Unos violadores que encima nenas. yo no sabía, terminaron dejando hijos. Y que me decís que es claramente reconocible porque étnicamente son muy diferentes a los niños que surgen en el seno de familias compuestas por parejas del mismo pueblo originario. Te estaba mirando y mientras te miraba pensaba, más o menos debe tener tu edad y tu aspecto con la diferencia de piel oscura y rasgos wichí. Rubio, ojos celestes, grisáceos, pero rasgos oscuros. Claro. El wichí, la wichí, tiene un tipo particular de belleza. Sí. Entonces, para el sureño, para aquel caucásico, o sea, que tiene tez blanca, el rubio, por así decirlo, el gringo, le llama mucho la atención, le atrae. Pero estamos hablando de niñas, estamos hablando de sus pacientes, y en este caso, mujeres wichí, niñas y poder, significan el blanco, el poderoso, el médico, La autoridad. es la autoridad. La autoridad. Entonces la sumisión es total. Esto que decías vos, Rosario, es típico, lamentable, fatal, asquerosamente típico de las fuerzas de ocupación, que llegan, violan y matan. O sea que en el mejor de los casos es que te dejen solamente embarazada. Sí. Es asqueroso. Es terrible. Hace ya algunos años que en las comunidades, con mucho asesoramiento, con mucho acompañamiento, las mujeres de las comunidades se están animando a contar esto. Hace 2 años, si no me equivoco, Salió un corto. Sí, salió un corto. Corto documental, en realidad, porque cuenta una historia inspirada en hechos reales. Y la comunidad de Pluma de Pato, si no me equivoco, eran alrededor de 20 mujeres que se habían juntado, obviamente siempre bien asesoradas, a denunciar chineo y a reclamar lo que correspondía para esos hijos víctimas fruto de violaciones. Bueno, Es esto terrible. sería muy importante porque en mi época de estudiante yo lo tiré como idea porque hay que contar con recursos para llegar, Obvio. trabajar, lograr lo que se llama ese extrañamiento, radicarse en la zona, lograr confianza, en definitiva.
Pero es algo que sería tan importante por parte no solamente de antropólogos, cualquier persona que esté realizando su tesis, hasta abogados en ejercicio, ir y ofrecer sus servicios. Derechos que tienen por parte, en este caso, del Estado Nacional. Es terrible. Bueno, a mí, este tema, la verdad que no se habla mucho acá en Salta y si bien han habido denuncias y empezó a salir algunas cosas a la luz, lo cierto es que, yo voy a dar un ejemplo. Con mis amigos varones, hasta hace 2 años que me enteré el verdadero concepto y el verdadero significado de lo que es el chineo, cuando íbamos a bailar, decíamos, vamos a chinitear. Que era, vamos a buscar chicas para bailar, qué sé yo, a tratar de encarar, obviamente, siempre en términos positivos, obviamente. Y no sabíamos que en realidad el chinitear venía justamente de esta práctica de ir al interior de la provincia de Salta, o de otras provincias norteñas también, justamente a esto, a hacer un mal llamado turismo sexual, porque es abuso y violación sexual, y que era muy, muy recurrente. De hecho, después me tocó recorrer Rivadavia, particularmente la parte donde hay muchas comunidades wichí asentadas. Lo hice en campaña política y he escuchado de primera mano cómo funcionaba eso y me parecía realmente aberrante, y ahí es donde me cuentan. El tema es que estas comunidades son tan vulnerables que por ahí vienen unos tipos en una camioneta con 6 bolsones y un par de mangos y unos vinos para el cacique, y el cacique les termina entregando, o los padres de las chicas les terminan entregando a estas mujeres. Y lo viví, ¿sabes cuándo lo viví? Y lo vi incluso hasta más concretamente en el Festival del Chaqueño Palavecino, en Rancho El Niato, porque ahí había gente que me decía, este festival viene mucha gente de todo el país, pero no te creas que viene solamente por el chaqueño y la gran cartelera que hay. Hay mucha gente que viene y que aprovecha para llevar adelante la práctica del chineo. A mí me pareció tan aberrante. Ese festival no se hizo, se suspendió precisamente por eso. Porque lo estaban publicitando con las fotos de 2 mujeres originarias. Es cierto, ahora que sin me lo remera. decís. Ahora que me lo Venía decís. el Trichaco, incluso el que había comenzado a difundir esas imágenes en las redes sociales era un profesor de la zona. ¿Ah, sí? Y Wow. creo que eso Mirá. devino en la cancelación del festival. El Trichaco se suspendió, lo que estás diciendo, porque Sí. 2 años, 3 años. Sí, no fue hace tanto. Precisamente por publicaciones, tanto en las redes como también en papel, en donde se veía a jóvenes wichí semidesnudas. Esa era la oferta artística. Venía el Trichaco, disfruta de este festival, te esperamos con... ¿Así? Que cuando... Mirá qué terrible, ¿no? Porque hace algunos meses, cuando empezamos el programa, fue la desaparición del chico Loan, que hasta el día de hoy ya no mide rating, entonces ya no sabemos si hay novedades o no hay novedades, que la verdad es que no hay novedades. Siguen algunos detenidos, pero la verdad es que no se sabe nada todavía de la criatura. Y nos contaba una periodista de ahí, Dominique Finke, con quien fuimos siguiendo el caso semana a semana, nos contaba que es muy habitual esta misma práctica, que acá se le dice el chineo, pero allá en Corrientes. En Corrientes, también en Misiones, por supuesto, y creo que en Formosa, donde se hacen tour de pesca y pesca loca, que incluye también el tema del mal llamado, vuelvo a insistir, turismo sexual, que no es otra cosa que explotación sexual de comunidades vulnerables de esa zona del río Paraná y de la frontera con Brasil y con Paraguay. Ahí le mandé a Fran, no sé si va a poder poner la imagen, que justo lo encontré. Hablando, ¿no?, de este escándalo, vení, el Trichaco te espera. Claro. Esto fue en julio del 2022. Wow. Hace 3 años, mira vos. Sí, ese fue 2 el años, tiempo. 12. El organizador habló en ese momento y reconoció que efectivamente estaban publicitando el Trichaco con esas imágenes. Es una Esto locura. fue hace 2 años, en el 2022. Imagínate el nivel de naturalización que existe para ya hacer una publicidad directamente. ¿Ven? Es como le decía. Y convocar a la gente. Era docente a nivel secundario y empleado del Ministerio de Educación. Indagado y fue imputado por el delito de exhibición y difusión de imágenes obscenas en un contexto de violencia de género. Y el funcionario admitió que Mirá. estas eran las imágenes.
El Trichaco te espera. Así Es promocionaban terrible. el Trichaco. ¿Qué tendrá que ver con folclore eso? Terrible. Para algunos es folclore esto. Gracias por habernos traído este caso y sacado a la luz, porque honestamente creo que no se conocía. Y si bien es, como venimos diciendo, una práctica que muchos naturalizan, una práctica aberrante, un delito que muchos naturalizan, este caso es especialmente grave, que haya venido una misión humanitaria compuesta de profesionales de salud, los denominados cascos blancos, a hacer una función social y comunitaria acá en el interior profundo de nuestra provincia, y terminaron violando a niñas y adolescentes wichís que al día de hoy han dejado hijos frutos de esas violaciones. Los casquitos, y no olvidemos este nombre, que me parece hermoso como suena. Luz Anay, víctima de esta gente. Tengo algunos mensajitos. Eso te iba a decir antes de terminar. Dice, las autoridades de esas zonas del mal llamado chineo, ¿qué hicieron o qué hacen con esta realidad? Mariela nos dice, las mujeres de las comunidades denunciaron hace 2 años esto y todavía siguen esperando justicia. No es chineo, es violación en manada. Tal cual. Después nos dicen, parece que hablamos de la llegada de Colón. Y sí, en esos tiempos. En pleno siglo XX, XXI, sí, terrible. Y a ese festival no debería habilitarse más. Bueno, coincidimos, Sí. ese es el espíritu de haber denunciado este caso, de haberle otorgado relevancia y haberlo vuelto a poner en la agenda. Así que te agradecemos, Darío, te esperamos la semana que viene. Gracias, Francisco, gracias, Rosario, y gracias a ustedes. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos con más punto 1.